Buenos días, aquí damos inicio al sexto capítulo de Ahora y regresé a la iglesia. Como se había dicho en el anterior era y me salí de la iglesia, ahora es y regresé a la iglesia. Después de semejante sorpresa que les narré en el capítulo anterior en aquella iglesia con aquel sacerdote, yo tuve que comenzar a aprender muchas cosas. Cuando llego al grupo de oración en la tarde, a las 3 de la tarde, entro y estaban todos en la oración, ellos carismáticos. Yo ya, había una señora que se llamaba Emita, que ella ya murió. Apenas me ven, asomo yo porque ya había empezado cuando yo llegué, obviamente, no llegué primero. Cuando asomo yo la cabeza por la puerta, me hace ella, como quien dice, venga, siéntese aquí al lado mío. Yo, pero como les dije en el capítulo anterior, yo ya iba fracturado, quebrado. No tenía muchos alientos de cómo resistirme. Porque eso que pasó con ese sacerdote me quebrantó. No sabía de qué se trataba, después lo vine a saber, pero en ese momento no sabía qué era lo que había pasado. Entonces, bueno, o sea, se desarrolla el grupo de oración como comúnmente ellos lo hacían. Rezaron el rosario, la alabanza, la música, estas cosas que son comunes en los grupos. Yo a eso no le estaba prestando mayor atención porque, como les narré en el capítulo anterior, estaba completamente absorto y no bajaba de eso. Yo llegué a la casa de mi hermana y no le comenté mayor cosa. Ella me dijo, ¿cómo le fue con la confesión? Yo, bien, gracias. ¿Va a bajar al grupo? Sí, sí. Entonces, pero sí estaba muy observante. Yo hubiera salido corriendo sin ese toque que me da el sacerdote, o Dios, pues a través del sacerdote. En la mañana yo no había resistido el grupo en la tarde, porque apenas comencé yo a escuchar las oraciones y que esto es un mensaje y que todo esto que es común entre los carismáticos, las lenguas y estas cosas, yo hubiera salido corriendo. Estos definitivamente están locos. Y además tampoco, como les digo, estaba tan absurdo que no le estaba poniendo mucha atención a eso, aunque sí se me hacía raro, ¿no? Y de todas maneras, como estaban ahí mis sobrinos, me daba cierta confianza. Ya al final del grupo, del día de oración del grupo, vienen unos mensajes. Entonces, Emita, que la tenía al lado, me dijo, esos que están hablando, que hablan por turnos, están dando mensajes del Señor, el Señor de Jesucristo. O sea, uno darle crédito a esas cosas no es tan sencillo, ¿no? Porque de todas maneras persiste cierta resistencia, aunque como yo les digo, estaba quebrantado, pero existe mucha resistencia. En una de esas hay un mensaje que me causó mucha curiosidad porque tenía mucha similitud, o sea, lo escuchaba como si fuera dirigido hacia mí. Al finalizar el encuentro de la oración, la muchacha que había dado el mensaje se voltea hacia mí y me dice, ese mensaje era para ti. Entonces yo le respondí, sí, yo lo sentí así. Bueno, se termina el grupo, se despiden todos y entonces me llevan a mí a una habitación aparte, que era el comedor de la casa de la hermana de mi cuñado, y para hacerme una oración especial, o sea, participar de una oración especial. Entonces, ¿qué es una oración especial? Se reúnen el grupo, que son los que dirigen, y le ponen a uno las manos y hacen una plegaria por la sanación espiritual y física de uno, que eso es una forma de hacer caridad entre los hermanos en la iglesia. Y hubo varios mensajes, entre ellos recuerdo uno que viene de un muchacho que me dice que había visto
una muralla muy grande y muy fuerte que había volado en 1000 pedazos en el momento que estaban orando por mí. Tiempo después yo interpreté eso como la estructura mental que yo tenía, que obviamente en la mañana se despedazó y en la tarde quedó en escombros. Yo recuerdo que durante esa oración con ellos no paraba de llorar. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. ¿Pero por qué lloraba? Lloraba porque había sentido a Dios. Porque lo había sentido con tanta fuerza durante todo el día y lo iba descubriendo poco a poco, porque no fue una cuestión de tuve una visión y no, fue una cuestión interior, interna, y sobre todo un detalle muy importante ahí, que yo esperaba de Dios un dedo así, acusador, condenatorio, de ese Dios que uno tenía que temerle, y me encuentro con una mano tendida, con una caricia, con te amo, hijo, con un te estaba aguardando, todo este tiempo aguardándote a que tú escucharas mi llamado y me respondieras. Entonces ese abrazo de Dios, esa fraternidad, ese Padre, lo sentí plenamente en ese momento y eso me acabó de desbaratar no solo la estructura mental, sino emulsionó los sentimientos y abrió más mi oído para decirte, bueno, Señor, aquí estoy. Haga conmigo lo que usted quiera. Yo creo que cuando yo le dije en la iglesia, al recibir la comunión, está bien, Señor, voy a ser cristiano y te voy a ayudar a combatir los curas, él debió soltar la carcajada. Porque esas son ocurrencias de uno. Yo no creo que Dios se hubiera puesto bravo porque yo dije esto. Era parte del camino. Pedro también decía sus cosas, y todos. Pero ese caminar se iniciaba ahí. Después de eso, la semana que siguió, yo me reía solo en la calle. Cuando andaba pues en la motocicleta, porque yo no andaba a pie, me reía solo andando. Y pasé una semana de un gozo y una alegría indescriptible, porque me sentía que había regresado al lugar que me pertenecía. Tenía que enfrentar de ahí en adelante muchas cosas, la iglesia, todo lo que había dejado y por las razones por las cuales, sumadas no solamente a lo de la infancia, sino lo que vino de ahí en adelante que me hacía rechazar la iglesia, a entender, a desaprender para volver a aprender. Desaprender no solamente cosas sobre la iglesia, sobre la espiritualidad y sobre la doctrina mal enseñadas en la infancia y en la adolescencia, y desaprender tanta teoría tonta que, bueno, prácticamente eso quedó desbaratado. Pero quedé como la mente como en blanco, como que tenía que volver a escribirse en ella una nueva historia. Y ahí sucedió algo también muy curioso, ¿no? Para el año siguiente, en tiempos de Pentecostés, yo decía que Dios tenía un regalo para nosotros, para la familia, pero no pude viajar sino yo. Pero esto es una historia que se las voy a contar más adelante, porque antes de eso viene el siguiente viaje que hicimos con mi esposa para pasar el diciembre en Bogotá y estar con el grupo, porque yo al llegar a Cali, obviamente ya llega diferente, ya le conté a mi esposa lo sucedido, entonces caminábamos a la Renovación, me integré a la Renovación, allá existía el grupo de música, a mí que me gustan la percusión, entonces caí redondito en el Ministerio de Música y fue comenzando un andar ahí con ellos. Ellos son también carismáticos en la Renovación, entonces era una forma de entrar por una puerta espiritual, sobrenatural, nuevamente a la iglesia.
que es un camino que sirve, es muy enriquecedor porque abre el entendimiento. Eh, de, no es que se abandone la parte doctrinal, no, no, no. Ni la tradición que son las costumbres pues, de la iglesia, no. Pero sí se abre el corazón a la acción del Espíritu Santo. Y con ello vienen muchas cosas sorprendentes y maravillosas en la vida de quien se está abriendo a ella, de una forma mucho más jovial, digámoslo así, para la vida que se inicia nuevamente el creyente. Y en diciembre fuimos a pasar, como les digo, en Bogotá, estar con el grupo de oración y también de paso con mi familia. Y ahí viene con lo que iniciaremos el siguiente capítulo, que fue el matrimonio nuestro por la Iglesia Católica. ¿Qué pasó para que llegáramos ahí al matrimonio, a recibir el sacramento? Muchísimas gracias nuevamente por su atención. No se olviden de suscribirse a mi canal en el botón y quedamos pendientes del siguiente capítulo.